Lo que va a sonar ahora, tú vas a decir, hombre, Iker, es que estás siempre con los mismos temas, siempre con las mismas músicas. Es verdad que uno tiene su propia biografía musical. Le han acompañado algunas músicas toda la vida. Esta noche vamos a hablar de sueños. Yo lo he contado alguna vez, ¿verdad? Que esta música, yo la soñaba de pequeño, pero igual no lo he contado, no lo sé. Esta música yo la he soñado de pequeño, seguramente es la canción, o de las que más he escuchado en toda mi vida seguramente, pero yo no sabía que existía. Yo no sabía que nadie la había compuesto realmente. Era la música que yo tenía como banda sonora de un sueño personal. Seguramente una de las canciones de música electrónica o cósmica más célebres de todos los tiempos, Oxígeno 4. Bueno, pues yo lo escuchaba en un sueño, seguramente influido de niño, como con 4 o 5 años, y durante mucho tiempo pensé que era una cosa inventada por mí. Y un día, tarareándola, un amigo francés me dijo que existía, que el autor se llamaba Jean-Michel Jarre. Los sueños están muy presentes. Creer, por ejemplo, en sueños premonitorios, creer que a través del sueño pueden venir ciertas informaciones, creer en visiones del más allá. ¿De qué se ha hablado en esta encuesta tan interesante y que puede hacernos incluso discutir? Pues es una encuesta en la que se preguntan dos médicos por qué cree la gente en lo paranormal. Han sido David Gallo y Stephen Gray de la Universidad de Chicago los que han intentado dilucidar esa pregunta, ¿no? Se han dicho muchas cosas. Los crédulos es que tienen menos formación universitaria. Mentira. ¿Han dicho que es mentira en este estudio? Totalmente. Oye, qué interesante. Totalmente. No tiene nada que ver. No depende de eso. No depende para nada de eso. Porque hay una cosa que está clara. Que entre el crédulo, vamos a llamarlo creyente, nosotros entraríamos en ese pack, ¿no? Uh-huh. Y el escéptico, el que no cree en nada de lo extraño, hay una diferencia abismal y irreconciliable y no sabe uno muy bien de qué depende, ¿no? Claro, es lo que decían estos médicos, que muchas veces se han preguntado eso, se han intentado hacer encuestas, pero ninguna como lo han hecho ellos. Vamos a ver, ellos hicieron por internet primero una elección. Dijeron, bueno, personas creyentes y personas no creyentes o escépticos que quieran participar en este estudio. Miraron su nivel de edad, también de cultura, si tenían carrera, si no tenían carrera, los dividieron en bastantes grupos, ¿no? Diferentes. Y los que iban siendo más o menos iguales de cada grupo de escépticos y de creyentes, pues iban haciéndoles diferentes pruebas. Algunas de esas pruebas consistían en test de memoria, de lenguaje, de asociación, de pruebas de lógica, y llegan a una conclusión. Estudian si las funciones cognitivas específicas como la memoria y el pensamiento analítico son iguales en unos que en otros, y si contribuyen a creer en lo paranormal o a ser escéptico. Y se dan cuenta que el pensamiento analítico o lógico es propio de los escépticos, que todos los test que hacían con relación a eso eran los escépticos los que los sacaban mejor. O sea que el hemisferio izquierdo es el que regía su comportamiento. Exacto. El de la lógica, el de la abstracción numérica, el de los planteamientos formales, el de la utilidad, se puede decir, la parte de nuestra nuez cerebral que tiene utilidad. Pero en cambio, los que meteríamos en el grupo de creyentes procesaban esa información de manera más intuitiva. No eran tan analíticos al resolver ese tipo de problemas que les ponían encima de la mesa, sino que eran más intuitivos, iban más a lo que ellos pensaban, a sus propias vivencias, a sus propias... Y eso también tenía mucho que ver, porque vieron que los entornos familiares propicios a creer en fenómenos paranormales eran los que creaban, de alguna forma, entre comillas, a esas personas que creían en lo paranormal. Pero fíjate, estoy pensando en ese Nieves o ese Enrique de Vicente que perfectamente, yo creo que ejemplarizan la doble función cerebral, la doble visión de la vida. Esto es un debate muy bueno para Cuarto Milenio, ¿eh? ¿Por qué creemos en lo paranormal? Vamos a hablar de lo paranormal. Yo diría, sinceramente, ¿por qué creemos en el misterio? Pero con el misterio es tan amplio, podríamos ir... Ellos lo han enfocado más hacia lo paranormal, quizá, ¿no? Sí, ellos lo han enfocado en fenómenos paranormales. Es que con Enrique y con Nieves tú ves dos formas de... Aunque Nieves está variando, ¿eh? Hay elementos curiosos. Esto que contó de que en el último Cuarto Milenio, de que se le había movido delante el objeto y no supo responder. Ah, bueno, mira, esa es otra cosa. Normalmente a los creyentes les habían pasado cosas y a los escépticos no les había pasado nada. Oye, qué interesante es esto que sale de Londres, ¿no? No, de Chicago. De Chicago, perdón, de Chicago. En la Universidad de Chicago. Qué interesante, de verdad, porque pocas veces
Yo creo que se han hecho experiencias sobre creencias, pero centradas en lo paranormal y con método científico. O sea que uno cree en lo paranormal porque le han sucedido cosas habitualmente. O sea, un factor importante es que le haya pasado algo. Se despierta la espita en esa persona. Exacto. Además, su entorno familiar suele hablar o creer también en cosas paranormales. Pero entonces hay algún componente hereditario también, no tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. Tú puedes Pero tener sí que... una familia de crédulos y ser un escéptico recalcitrante Sí. porque no te ha pasado nada. Sí. Pero fíjate, hay un dato muy importante. Llegaron a la conclusión que los creyentes están mucho más satisfechos con su vida que los escépticos. Eso sí que está bien, ¿eh? Ahí lo dejas, ¿eh? Es que se ve hasta en las caras Ahí lo de dejas. creyentes y de escépticos. Hombre, hay amigos escépticos majos. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, Nieves, que yo le tengo afecto, que ha aprendido mucho de televisión, Nieves, de comunicación, me sorprende mucho. No es un escéptico, es que, claro, como en todo hay niveles, como hay niveles de crédulos, tú no puedes comparar a ciertos crédulos con nosotros o con muchos de nuestros oyentes ahora mismo, ¿no? O sea, hay una pirámide y hay un nivel de creencia. No te vas a creer todo tampoco, evidentemente. Claro, pero ¿de qué depende? Lo que esta gente del estudio que hace es de personas que están capacitadas en cierta forma y también que tienen las funciones mentales sanas. No estamos hablando siempre, claro, siempre se ha dicho de extremos. Sí, pero como yo la locura tampoco sé muy bien lo que es, no se está hablando de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que el hemisferio izquierdo, digamos, es toda la versión más, vamos a llamar, con los pies en la tierra, ¿no? Pero claro, que es muy importante, porque si la tienes desequilibrada, puedes caer seguramente en los ámbitos de lo que llamaremos locura más fácil. Pero el hemisferio derecho, te he dicho que es el de la intuición, la imaginación, componente creativo, artístico, lo que suelen decir que no sirve para nada, ¿no? No sirve para ganarse la vida, no sirve para... Bueno, pues ¿de qué depende que a una persona le rija más un hemisferio que el otro? Evidentemente, por lo que hemos consultado, tampoco está muy claro. Pero es muy difícil. ¿Será más fácil que un escéptico se convierta en crédulo o que un crédulo se convierta en escéptico? ¿Tú qué opinas? Yo creo que un crédulo se convierta en escéptico. ¿Es más difícil o más fácil? Más fácil. Sí, ¿verdad? Sí. Porque lo has visto en muchos compañeros, ¿no? Sí, lo he visto en algunos. Además es pura lógica, ¿no? Cuando ves que esos fenómenos paranormales, algunos de ellos, puedes explicarlos. Cuando ves que no todo te sale como tú quieres, que ese misterio a veces se te escapa, que no sabes cómo controlarlo, cómo analizarlo, empiezas a creer que tiene que tener una explicación y una lógica. Esa lucha, ¿no crees que es permanente? Porque yo creo que en este programa, en 2 en la noche, que podéis escuchar en radioset.es y en iVoox, siempre lo recuerdo para despistados, ¿no? Porque en el fondo estamos haciendo algo nuevo y siempre hay que recomendarlo. O recordarlo, más bien. ¿Cuál es el momento en que uno siente... Claro, hay una batalla, esto se cuenta muy poco. Nosotros queremos contar aquí en nuestra buhardilla cosas que no se cuentan mucho, porque para eso tenéis muchos buenos programas, tenéis Cuarto Milenio y otros compañeros, y para la pura información. Queremos ir un poco más allá. Esa batalla personal interna, esos dos hemisferios luchando, lo tenemos siempre, ¿no? Siempre. Porque tú y yo estamos metidos en el mundo del misterio hace más de 20 años, desde el punto de vista de creer. O sea, yo creo en el misterio, yo creo en lo que cuento. Evidentemente hay cosas que creo más y que creo menos. Y vas pasando por fases. Exactamente. Además. Fases más escépticas, fases más crédulas. De repente, cuando estás más en ese lado de planteártelo todo, el misterio te da un bofetón y te pasa algo o Cuéntame vives algún alguna bofetón. experiencia. Para ti, ¿cuál ha sido un bofetón? Porque ha habido momentos de... que tampoco es escepticismo, sino es que yo creo que analizar con lógica no tiene nada de malo. Comprobar que hay muchas cosas que se ajustan a la lógica es que no tiene nada de malo. Tampoco le quita para mí mucho misterio. Pero centrándonos en lo paranormal, sí que a veces dices, oye, igual todo tiene una lógica más natural de lo que pensamos, ¿no? Y llega el bofetón. Para ti, ¿cuál ha sido un bofetón? Pero yo creo que el bofetón ha sido al revés, de creer al principio más y de repente, en el caso de la Sábana Santa, por ejemplo, la primera vez que la vimos, yo dije, bueno, es el cuerpo de Jesucristo, seguro. ¿no tuviste duda? No tuve duda, o sea, me da una sensación esa sábana, ese cuerpo lacerado que había ahí, ahora que viene la Semana Santa precisamente, ¿no? Sí. La pasión, todos los sufrimientos que tuvo que pasar ese hombre se veían reflejados en esa tela.
Cuando fuimos la segunda vez, yo dije, hay algo que no me cuadra. Pero tú Cuando lo veías estaba- a nivel físico, ¿no? Había algo en la propia sábana que no te cuadraba. Como si no fuera la misma. Como si no fuera la misma. Pero eso no quiere decir que no creas No, que sea una verdad no, la no, sábana no, santa. no, pero empecé a pensar, vamos a ver si han podido hacerla o si esta no es la verdadera sábana santa y la sábana santa la tienen guardada. Algo que apuntaban algunos conspiranoicos. Otros dicen que no, que es que la han estirado tanto y está tan restaurada, pues que es que no parece ni la misma. Pero yo decía, ¿y si se puede hacer? ¿Y si esto es algo que verdaderamente se ha podido hacer? Luego vuelvo a leer mi propio libro y empiezo para preguntarme yo misma, ¿no? Para quitarme ese escepticismo porque no me gustaba, no me había quedado Bueno, con buen pero sabor de boca. tampoco está mal descubrir un misterio. O sea, No, sí, al contrario. Pero es que no me había quedado con buen sabor de boca después de ver la Sábana Santa por segunda sí, vez. tú tuviste ahí Sí. En el segundo viaje a Turín tuviste Sí, me parece que la han un destrozado. retorcimiento, Sí. pero personal. Porque claro, le has dedicado mucho tiempo. Me parece Podría que sí pasar que- con Belmez, por ejemplo, también, ¿no? Que vas y descubres que es un fraude, hombre, y sería un gran programa igual, pero sentiría yo, por ejemplo, un dolor interno de decir, jolín, hombre, ¿no? Y Sí. eso te pasaba un poco. ¿Y volviste a recuperar la fe o no? Volví a plantearme dudas, por lo menos. A plantearme que es muy difícil o es un fraude muy bien elaborado el que alguien, por ejemplo, hubiera ido a algún sitio a coger pólenes del siglo I para ponerlos en esa tela. Ya. O sea, Eso me es muy raro. parecería muy raro. Es que yo creo que aunque no sea Cristo es un misterio increíble. Claro, y Sinceramente, sobre todo, ¿eh? y sobre Yo nunca he todo contemplado porque- así si es Cristo o no, no lo sé, pero que es un ingenio alucinante. Sea Cristo o no, es un misterio alucinante, Sobre increíble. todo porque se guardó esa tela desde el siglo I. ¿Sabes? Bueno, sí, es la del siglo I, claro. Bueno, la tela dicen que hay menos Ya. el carbono 14. Que no es poca cosa. Ya, pero es que el carbono 14 Ya. se cogió solamente de una Sí, bueno, parte. pero Entonces, como no- hay no suele pólenes del fallar. siglo, pero como hay pólenes entonces del siglo I, que sí que están datados Pero del aunque siglo sea en I. el medievo, es una técnica que desde luego no parece muy... Ya, pero si es del medievo, pues bueno. Lo que es tendría que algo del haber, y hay medievo. una cosa que es clara cuando hablan de los escépticos, a mí me hace muchísima gracia. Lo que tendría que haber es... Bueno, claro, te dicen las hay, claro. Quien dice que hay más sábanas santas es que no ha visto la sábana santa de verdad, claro. Tendría Ya, que haber, ahora se hacen todo tipo de tendría que libros haber sin ver la mucha Sábana más... Santa nunca. Pero si fuera medieval incluso, tendría que haber un negocio y una gran cantidad de síndones, pero no solo de síndones, sino de utilización de esa técnica en otras muchas cosas, en plasmar una bandera, en plasmar la cara de un rey, Sí. o sea, que es una cosa muy rara, es un ingenio muy raro, o sea, Cristo no es un ingenio muy raro, porque si no tendrías hasta las cuentas de no sé quién, qué importante fue tal emperador. Claro, imagínate una especie de sistema de protofotografía, que lo dice la gente con una... Algunos escépticos lo dicen con una solvencia. No, claro, en una forma de... Bien, entonces, ¿por qué no hay? Es como Belmez. Es un Oye, resulta que no hay ningún otro. Qué curioso. A ese Sí, claro, nivel y no hay los que ningún han otro. intentado hacer, fíjate Es la una chapuza que ha salido. asquerosa. Entonces, claro, yo creo que la Sábana Santa y Belmez tienen ese ejemplo y son imágenes, ¿no? No debe ser tan fácil cuando hay tan pocas de verdad. Claro, quien te compara con otras. Por tanto, puede pasar ese símil que decíamos del coche, donde va un escéptico y va un crédulo, va uno de las dos partes de esta encuesta, ven un fenómeno y uno puede verlo y otro puede no verlo, ¿no? Perfectamente. ¿Y ahora ha habido algún bofetón interesante que te reconduzca a pensar que el misterio existe, que lo paranormal existe? Sí, ahora estoy en fase más crédula. ¿Pero por qué? Tal vez por cosas que han pasado. Tal vez por... ¿Alguna que se pueda contar que te haya impresionado, que igual no hayas contado? Porque creo que es interesante ponernos como objetos de estudio de esta encuesta, ¿no? Yo es No que lo soy sé, poco fíjate. sospechoso, o sea... Sí, pero tú también has pasado por alguna fase más escéptica Pero poca. que otra. No. Sí, bueno, en algún tema concreto, pero que yo soy crédulo toda la vida, sí. Sí, eso está muy bien, pero también te haces preguntas de determinados Hombre, claro, temas. hombre, evidentemente, ¿no? Claro, Si por no eso. sería... Lo que no soy profesorillo, ¿no? Como fíjate, otros. no es por nada que me haya pasado así últimamente, sino más bien por todos los testimonios que he ido oyendo a lo largo de los programas, gente que ha venido. Te planteas el hablar con ellos y dices... Y te "¿Pero das qué cuenta que no ganan? mienten. Que ganan. Además es que no ganan nada y sabes que no mienten porque es gente o que lo está pasando mal o que se juega su puesto de trabajo. Es que nos hemos encontrado con La todo fuerza ese esa tipo del de cosas. testimonio, que ahí son tantos, Exactamente. pero tú te das Y cuenta además- que te viene un escéptico y es capaz,
sin ningún tipo de... Escéptico normal me refiero, no inquisidor, medio loco de estos que hay en el templo. Una persona escéptica que tiene todo el derecho y no le cabe duda de que está engañando, de que ha pasado otra cosa. A mí me sorprende, ¿no? Me sorprende cuando alguien habla con su verdad y tú te llega a esa verdad y dices, es que no hay duda. ¿Cómo alguien puede ponerlo en duda? Me sorprende muchísimo. Es como si hubiera una empatía entre cerebros, ¿no? Entre cerebros se cuentan una cosa aquí se ve, ¿no? Memoria y pensamiento analíticos, o sea, más cuadriculados que los creyentes. Navaja de Occam. Este señor cuenta esto, pero como esto que cuenta es imposible, este señor miente. Exacto. Y sin embargo tú o yo, o un oyente de 2 en la noche, por ejemplo, ahora mismo, siente algo. Percibe algo que dice, este hombre no está mintiendo, esta mujer no está mintiendo. Sí, y eso, y los ves... testimonios, o sea, no la experiencia personal, sino los testimonios están hechos, a mí me parece muy interesante. A veces tiene más valor, pero si te pasa algo muy gordo... Los testimonios de la gente y sobre todo de personas que han venido a contar de experiencias cercanas a la muerte. Ya. Jolín, pero estoy recordando ahora, cuando estuviste en las cavernas con Gaona, lo que tuviste con el casco de Dios, por ejemplo, es que... Sí, bueno, pero fíjate, ahí dudo, ahí no sé, ¿es Gaona el que me activó una parte del cerebro y me hizo sufrir alucinaciones justo dentro de esa caverna? Jolín, ya, pero es que aunque sean alucinaciones, ver a unos niños vestidos de las cavernas... Ya, pero me estaban activando el cerebro. Yo ahí no sé. Yo ahí no lo sé. A mí no me pasó paseando por la calle y ver otra cosa. A mí ahí me estaban alterando el cerebro. Con lo cual ahí sí que me planteo de... Me indujo Gaona a que viera algo, me activó una parte del cerebro... ¿Te acuerdas ahora de la escena? Sí, de la imagen de unos niños asomándose. Es que además era una escena totalmente poco habitual, ¿no te das cuenta? No ves algo... como muy arquetípico, se escondían y se reían, unos niños en la caverna, en la Garma. Sí. Y tú con el casco de Dios lo veías. Yo me acuerdo de una caverna roja. Eso también era muy raro. Una caverna roja de fuego. Y las palabras que me decían continuamente y se me repetían en el cerebro. Por eso te digo que no sé si es algo que me activó de repente. En lo de esta cueva ya no tiene alma, ya no tiene corazón, ¿no? Es una cueva muerta, ¿no? Era lo que continuamente se me reflejaba en el cerebro, una voz, y esos niños como escondidos, mirando curiosos, y algo físico que sentí, como me pusieron una manta de piel encima y dejé de pasar frío. Decía mi buen amigo Víctor Amela, me mandaba un mail con una frase, qué frase más bonita, ¿no? Claro, hay quien puede decir es absurda, según cuál sea su nivel de la balanza cerebral, o le puede emocionar, ¿no? Decía, la vida es un misterio que se resiste a ser desvelado. Oye, pues muy interesante. Y rebotamos como un boomerang a todos nuestros amigos y amigas que están por ahí escuchándonos en cualquier lugar del mundo. ¿Vosotros qué hemisferio rige? Porque hay una cosa que es bonita. Yo sé que nos escuchan escépticos. Y a mí eso me encanta. Porque que solo nos escuchasen crédulos, bueno, Además, está muy bien, fíjate, pero escépticos son capaces de informarse. En el estudio ni los creyentes tenían por qué ser de artistas o de letras, ni los... no crédulos tenían que ser de ciencias, o sea, no se distinguían las carreras de todo tipo, en unos y en otros, unos escépticos y otros creyentes, no tenía nada que ver con lo científico. Pero resumen de un proceso de análisis científico, esto me vale a mí de mucho, me encanta. Conclusión, que estaban más contentos con su vida los creyentes. Sí, mucho más satisfechos. ¿Sabes por qué se puede ser eso? ¿Qué quiere decir? Que más felices, ¿no? Estaban más felices. ¿Por qué puede ser eso? Vida. Porque tú en el misterio, si profundizas, claro, si te quedas en el misterio de uy, qué miedo, pues no. Pero si profundizas en el cerebro, como lo que te pasó, en el cosmos, en la vida, en la trascendencia, más allá de lo paranormal, si tú profundizas un poco, intuyes, imagino, que hay como un tejido o un sentido, aunque tú no lo tengas claro, hay un sentido en las cosas, hay una armonía, la que hemos hablado muchas veces, mucho más grande que tú. Si tú eres escéptico, te pones en el hecho biológico de que eres lo más importante de la creación y que todo pasa por tu tamiz y que no hay nada realmente excepcional. Te pones muy pequeño y entonces yo creo que esa armonía puede que tú la sientas, que conectes con ese todo, ¿no? En general, a una forma inconsciente. Hay un sentido, a pesar de los palos tremendos de la vida y todo eso. Ese misterio es una esperanza. Es una esperanza incluso después de la muerte. Eso tiene que... no puede ser lo mismo. Estamos escuchando Espiral de Vangelis. Los músicos, evidentemente muy tentados por el hemisferio derecho. Creativos. Todos los Vangelis, Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre, el proyecto de Alan Parsons,
Kraftwerk. ¿Por qué eran todos creyentes en lo paranormal y en el misterio? ¿La música era una forma de dar salida a ese sentido de trascendencia? Vamos a hablar de los sueños. Esto parece la espiral de un sueño. Otro de los misterios que descartamos, lo hemos dicho, porque como nos pasa todos los días, o casi todos, descartamos. Pero lo que nos trae Clara es muy interesante. Escuchad con mucha atención, amigos, de verdad, porque Clara me hablaba de novedades. Novedades importantes. Novedades que tienen que ver con hallazgos sorprendentes. Otro estudio científico o otro estudio sobre enfermedad y sueño, que es una relación que no siempre ha estado bien investigada. O sea, personas que van a estar enfermas o que están enfermas y que tienen el sueño premonitorio. Y resulta que se estudia y a veces el sueño premonitorio tiene un patrón común. Escuchamos a nuestra compañera y, por cierto, flamante incorporación de Clara Tauces en el aspecto reportero del Cuarto Milenio, y nos encanta, porque lo vive con máximo entusiasmo. Los sueños siempre han sido un material que ella ha trabajado, ha hecho varios libros, diccionarios de sueños. Se puede decir que Clara controla bastante del tema de los sueños, por eso estaba muy interesada en contarnos exactamente esto. Fui a los médicos y me dijeron que estaba sana, que me fuera a casa, que era la imagen perfecta de la salud. Jugué al tenis, practiqué buceo, monté a caballo, todo lo que te puedas imaginar. Todo el tiempo fuera de casa. Pero estaba teniendo esas pesadillas recurrentes que me decían que tenía cáncer de mama y aparecían monjes caminando dentro de mis sueños que tomaban mi mano y la colocaban en mi pecho y me decían: ¿sientes esto? Yo decía que sí, pues es cáncer de mama, vuelve a tu médico mañana aunque no tengas cita. Así que tuve que regresar y decirles a mis médicos que me demostraran que no estaba enferma. Y lo intentaron demostrarme que estaba equivocada, que no tenía cáncer de mama. Pero tenía razón, los análisis patológicos probaron que mis sueños estaban en lo cierto y que las pruebas anteriores estaban equivocadas. Era el testimonio de la escritora Kathleen O'Keefe Kanavos, una especialista en sueños que empezó a interesarse por el mundo onírico a causa de una serie de experiencias que tienen que ver con sus propios sueños y la enfermedad que la ha perseguido 3 veces, el cáncer de mama. Tal como ella misma ha explicado, antes de ser diagnosticada de cáncer, tuvo una serie de pesadillas recurrentes en las que un monje, por su atuendo franciscano, le advertía de que padecía la enfermedad y que debía volver a su médico para que le realizaran nuevas pruebas médicas hasta detectárselo. Estos sueños se repitieron en las 3 ocasiones en las que el cáncer se activó en su organismo. Le costó 6 meses de luchas e insistencia, pero una vez que se las hicieron, las pruebas demostraron que estaba en lo cierto. Previamente había sido sometida a una mamografía, análisis de sangre y un examen físico. Debido a estas experiencias, Kathleen empezó a interesarse por el mundo de los sueños, lo que le llevó a escribir un libro que fue publicado en 2015, Sobreviviendo en la Tierra del Cáncer, aspectos intuitivos de la curación. Sin embargo, no se trata de un caso único ni tampoco infrecuente. Aunque apenas se hable de ello, el primer caso descrito en la literatura médica data de 1996. Más cercano en el tiempo es un estudio llevado a cabo por el Dr. Larry Burke, cofundador del Centro Duke de Medicina Integrativa, en el marco del proyecto de investigación de sueños que avisan de cáncer de mama. El estudio, publicado en mayo de 2015 en el Journal of Science and Healing, tiene como título Sueños de advertencia que preceden al diagnóstico del cáncer de mama, una encuesta de las características más importantes, en la que ha participado la propia O'Keefe Kanavos junto a otras 17 mujeres de diferentes países. Según dicho estudio, las características más comunes de estos sueños, por orden de relevancia, son las siguientes. Sentido de la importancia de estos sueños. En el 94% de los casos, las mujeres que los tuvieron sabían que no eran sueños comunes por su viveza e intensidad. Sentido emocional de amenaza o temor, en el 83% de los casos. La aparición específica en los sueños de las palabras cáncer de mama en el 72% de los casos y tumor en el 44%. Sentido de contacto físico con la mama afectada, en el 39% de los casos. La principal conclusión de este estudio, realizado en mujeres que tuvieron pesadillas previas a que les fuera diagnosticada la enfermedad, es que fueron estos sueños los que les alertaron de que algo anómalo ocurría en su organismo, lo que las llevó a recibir atención médica que desembocó en el posterior diagnóstico. Curiosamente, la experiencia del monje vivida por O'Keefe Kanavos no es única. Otras mujeres hablaron de figuras similares, de guías o guardianes espirituales e incluso de familiares ya fallecidos que eran quienes les comunicaban que tenían la enfermedad.
Otra de las lecturas que se hace de este estudio y de casos como estos es que una vez que la enfermedad se ha instalado en nuestro organismo, aunque los síntomas no se hayan manifestado, puede ser detectada por nuestro inconsciente. Y es que se ha comprobado que enfermedades como por ejemplo el Parkinson están asociadas al trastorno de la conducta del sueño REM. El 50% de los enfermos de Parkinson presenta este trastorno que se caracteriza por la presencia de pesadillas e intensa actividad motora en la fase REM del sueño. Tanto es así que los enfermos pueden llegar a agredir a sus compañeros de cama sin ser conscientes de ello. Y según varios estudios, las pesadillas dieron comienzo antes de que se manifestaran los síntomas motores de esta enfermedad. De hecho, es la aparición de estas conductas oníricas la que puede servir como indicador temprano de la enfermedad, así como de otras enfermedades neurodegenerativas. Para finalizar, comentamos un caso clásico de relación entre sueño y enfermedad, el de un comerciante de Nueva York llamado Francis O'Brien. Este hombre llevaba un diario de sus sueños. Entre octubre y diciembre de 1954 soñó 17 veces lo mismo, que sufría parálisis en sus piernas, aunque representada de diferentes formas en los diversos sueños que tuvo. Un año después se quedó paralítico debido a una enfermedad. Aunque podría interpretarse como sueños precognitivos, lo más probable es que la enfermedad ya se estuviera gestando en su organismo. ¿Nos avisan los sueños de las enfermedades? Quizá debamos empezar a prestar más atención a esta parte de nuestra vida tan denostada, los sueños. Claro, es curioso. Estoy recordando, por ejemplo, los invitados que al final, como tú decías, son tal vergel informativo que yo creo que no nos damos mucha cuenta. Somos privilegiados y por eso nosotros yo creo que debemos rebotar todo esto a nuestra audiencia, ¿no? A la gente que nos sigue, a las personas que nos siguen. Tienes la oportunidad de estar con muchas personas de diferentes ámbitos, bien sean testigos, bien sean doctores, bien sean especialistas, y es toda una información que te llega, tú tienes que reenviarla. Por ejemplo, un escéptico como el doctor Baos, que decía, en este tipo de estudios, sea de sueños o de lo que sea, ¿cuál es el problema? Que para que haya un establishment científico, o sea, para que la sacrosanta ciencia, que es normal, que es la que nos hace avanzar, diga sí, tiene que cumplirse en un montón de casos permanentemente. Se tiene que demostrar H más B, HB. Pero ¿qué ocurre cuando le pasa a algunas personas y no les pasa a otras? Cuando son cosas tan individuales que no puede haber un patrón de estudio. Es que claro, lo mismo no vale para otra persona. Eso es porque no se puede cambiar el HB desde el principio. ¿Sabes? Las fórmulas. Hay veces que se han cambiado. Sí, lo que pasa, sí, desde luego, lo que ocurre es que para que una cosa sea verdad científica tiene que valer para un gran... Verdad científica, no verdad científica. Ya. Tiene que valer para un núcleo muy importante de gente en el sentido de que tú tienes un problema y tienes que saber que hay un porcentaje muy alto de posibilidades de que X medicamento o X intervención te lo solucione, porque se ha demostrado con una serie de pasos lógicos de la deducción científica que eso ocurre. ¿Qué pasa con el fenómeno paranormal, el sueño precognitivo, esto que está ocurriendo? Que le puede pasar a grupos de personas tan minoritarios en el fondo que no hay forma de traspolar eso a una realidad o que esos científica. Sueños son interpretados, volvemos a lo del principio. Un escéptico no puede interpretar un sueño que tenga con un monje diciéndole o señalando a su mamá. Sería incapaz de interpretarlo. Sería incapaz de llegar a relacionar eso con que puede tener una enfermedad. Diría, es un sueño, pues ya está, se acabó. Porque soñamos por la noche, pero claro. Ya está. Alguien que cree que los sueños nos pueden dar información, nos pueden decir algo, sí que puede interpretar, oye, a lo mejor es que me va a pasar algo, a lo mejor es que tengo alguna enfermedad, voy a hacerme las pruebas. Claro, la diferencia de un cerebro, que yo no digo cuál es mejor, ojo, yo soy el que yo tengo más o menos, y eso, como decimos, todo en la vida va variando, pero está claro que el que tiene el hemisferio derecho más desarrollado, porque cree más en cosas, o le cabe la posibilidad de pensar si eso es una señal. Un escéptico no te va a pensar que eso es una señal, va a pensar que es un reajuste cerebral y que no tiene sentido real. Pero claro, Jung ya lo dijo. ¿Ese sueño es un monje que viene de fuera? ¿Que está en algún lugar? ¿O es nuestro propio cerebro profundo el que está informándonos a través de imágenes de algo? Y elige imágenes que son arquetípicas, es decir, que son universales. ¿Para qué? Para que quien sueñe no tenga la menor duda. Una señora vestida de blanco y virginal significa una cosa y un monje vestido de negro significa otra cosa. Claro, también entramos ahí en el ¿qué te induce a soñar eso? ¿Es tu propio cuerpo el que te está avisando de esa enfermedad a través de un sueño? Porque ya no escuchamos a nuestro cuerpo, no escuchamos casi ni a nuestros congéneres porque estamos ahí no hace falta más que ir a un restaurante y ver a una familia de 5 cada uno con su móvil, sin hacerse ni puñetero caso uno a otro.
Con lo cual, si no escuchamos ni a los de alrededor, ¿cómo nos vamos a escuchar a nosotros mismos y a nuestro cuerpo, que nos suele dar señales, ¿no? Nos suele alertar de algo no va bien. Pues no, directamente no le hacemos caso. Fíjate. Pero claro, algo no va bien, que te duele la espalda, que te duele un brazo, eso sí le haces caso porque es evidente. Pero y toda esa especie de metainformación que está en la capa de abajo, con señales, con casualidades, a ti y a mí nos ha pasado. Hemos hablado, yo tengo alguna nota como muy de señales, pero si la persona que te pide auxilio o opinión resulta que no está abierta la posibilidad de que haya señales, ¿cómo va a haber señales si no estás abierto? O sea, si no has abierto tu cerebro la posibilidad de que haya señales, ¿cómo vas a ver las señales? ¿De qué categoría tienen que ser las señales? Tienen el arcángel San Gabriel y verlos en la cocina para que tú digas, oye, está pasando algo raro. Y aún así dirás, uy, es un señor que ha venido con 2 alas y se me ha presentado aquí, sí, disfrazado. El cobrador del FLAC. Pero te quiero decir... Al lado. Claro, es muy... ejemplo de lo que ocurre esto. Las señales pueden ser muy sutiles y tú puedes darle una interpretación a esas señales, pero si tú perteneces al grupo que no cree en nada, es que no te van a pasar completamente desapercibidas. Fíjate, hay las personas que practican la meditación y el yoga, por ejemplo, escuchan mucho más a su cuerpo y lo que va bien y lo que va mal que los que no lo practican. Claro, y que... a veces ven esas señales y notan como, incluso cuando es una meditación muy profunda, cómo fluye la sangre por su cuerpo, dónde va bien el latido del corazón. Dicen además que el yoga ayuda a determinadas enfermedades que tienen que ver con el ritmo cardíaco. Es que no me cabe la menor duda. Una cosa milenaria del hinduismo, que se puede tomar como hobby o como puro deporte, claro, le sustraen a toda la conciencia que hay ahí la capacidad transformadora del ser humano y lo dejan en deporte, hobby, adelgace con el yoga. Todo se puede tomar así. Hace poco en León, hablando con el Bruce Lee de León, un tío simpatiquísimo, y me decía que lo han despojado al arte marcial, no todo el mundo, pero de toda esa magia transformadora. Dice, el arte marcial profundo era un camino de conocimiento, de disciplina, pero para no para irte a pegar con la gente, sino para saber hasta qué punto, dónde estaban tus límites, meditación, concentración. Es que eso está metido. ¿Cómo se pasa de eso a el puro placer casi estético de mira qué cuadrado estoy, doy golpes así, o gano una medalla de oro? Que es lo que está muy bien, que forman parte de la misma cosa, pero no tienen nada que ver. Y es lo que tú decías. ¿Cómo vamos a prestar atención a las señales si tenemos tal capacidad sobreinformativa que hace que todas nuestras parabólicas estén permanentemente saturadas? Nadie escucha su propio silencio, nadie escucha su propio pensamiento. Por eso yo creo, fíjate, yo intuyo que todo lo que sea meditación, yoga, incluso reflexión, irá ganando adeptos con el paso del tiempo, porque va a llegar una saturación en la gente. En mucha gente va a llegar una saturación. No puede ser que tu cerebro esté procesando millones de bytes de letras, textos, fotografías, informaciones, entrecruzados, gráficas, todo el rato. Va a haber un momento en que mucha gente quiera pagar para el silencio, para el encerrarse en sí mismo. Y no me parece mal, no me parece nada mal. Yo creo que a veces es necesario, era como cuando decíamos, es que necesito estar solo. Pues lo mismo, vamos a necesitar cada vez más retirarnos media hora, 15 minutos, lo que sea, para desconectar de todo y de todos. Yo creo que a veces surgen ideas empresariales que seguro que están ya en marcha, segurísimo, porque uno piensa cosas y luego siempre están ya, sitios de retiro, ¿no? Ya están los retiros sin internet y sin nada en medio de un bosque donde no ¿sí? te llega nada. Sí, hombre. ¿Ves? Pues no lo sabía. Para los que son adictos a internet. Bueno, y sí, todo para esto, los adictos sí, pero digo, para gente que no esté con ningún problema, pero diga, oye, quiero volver a reconectar, pero no con sino conmigo mismo. Pues te metes en una cueva durante una hora, que ahí no hay ni cobertura, ni luz, ni nada, y ya verás cómo reconectas. Porque es verdad, es que o te aíslas de todo lo que en general te puede dar estímulos, ¿no? Y vas a los estamos naturales. Hiperestimulados permanentemente. Totalmente, si llevamos toda la estimulación en un móvil, ¿cómo no vamos a estar estimulados? Y sin embargo, de vez en cuando llegan como siempre ahí. Noticias de ese mundo que no está
pegado a la sobreestimulación, que son los animales. Y decías que el compañero, el querido amigo Gonzalo Pérez Sarro, tenía una noticia desde el campo Arañuelo, desde Navalmoral de la Mata, tierra mágica, que te ha sorprendido muchísimo. Sí, me decía ayer por WhatsApp, fíjate Carmen, te paso una noticia porque me ha parecido muy, muy bonita. Me contaba que esto es del 15 de marzo, del 15 al 16. Un perro, raza mezcla de pastor alemán, está 3 días protegiendo el cadáver de su dueño en un paraje. Me da el dato concreto. Fue desde el pasado viernes hasta el lunes. Estuvo todo el fin de semana protegiéndole a su dueño para que no se le comieran las alimañas, porque al parecer le había dado un ataque al corazón en pleno campo a un chico joven, a un chico de 48 años, que además trabajaba en el ayuntamiento. Y fíjate, en el ayuntamiento vieron que el viernes ya no había ido a trabajar y les extrañó. Pero como era fin de semana, pues tampoco le dieron mayor importancia. Hasta que vieron que el lunes aparecía el perro por el ayuntamiento y parecía que les estaba avisando de algo, que le acompañaran. Eran ladridos continuos, dándole con la pata a los compañeros de este chico, y los llevó hasta el lugar exacto donde se encontraba el cadáver de su amo. O sea, hizo el recorrido hasta el lugar donde podía obtener ayuda, que él habría estado en otras ocasiones en ese sitio, hizo la ruta mental y volvió hasta el sitio. O sea, uno de tantos casos de perros que yo no sé, por ejemplo, los escépticos cómo pueden explicar. Pues claro, lo que hablábamos antes, se explica. Se explica porque tiene que haber una explicación. Me hace mucha gracia como alguna persona con buena fe, no, es que yo creo que todo tiene explicación natural. Hombre, ya, es que la naturaleza es todo, hijo. O sea, la naturaleza incluye lo conocido y lo desconocido, porque evidentemente formará parte del orden de las cosas. Te lo dicen como sobrenatural. Bueno, no sé si sobrenatural o no, pero ese perro hace cosas que lógicamente son increíbles. ¿Y cuántos casos de ese tipo? Acabo de pasar en Navalmoral de la Mata, no creo que se hable mucho de esto, y allí a Gonzalo, claro, le ha impresionado, nuestro compañero le ha impresionado. Claro, cuando les llegaba la noticia, porque no era en Navalmoral, era en una población cercana. Pero el campo Arañuelo, ¿no? Sí. Y claro, cuando te llega esa noticia de hasta dónde llega la fidelidad de los compañeros, ¿no? De los perros, de esos que siempre te salen a recibir los primeros cuando llegas a casa, antes que cualquiera de la familia. Ahí están los perros recibiéndote. Hasta dónde llega la protección, cómo le protege de esos jabalíes, que hay muchos por la zona, de las alimañas, que es, claro, el cuerpo empieza a descomponerse. Para los animales, al fin y al cabo, es carne y van a pero comerla. El perro, en ese cerebro que despreciamos, está ya haciendo ese análisis digno de un humano, ¿no? O sea, va a pasar esto. Claro. Ha pasado esto, interpreto que es la muerte. Que oye, claro, y como muchos piensan que los perros no saben lo que es la muerte, ¿eh? Y como siendo él un animal, no come también la carne, ¿no? Claro, que es lo propio de no se suyo. comporta con esa lógica, sino que respeta. Respeta y defiende. Aquí, ahora que se ha hablado mucho de Atapuerca, de gallegos nuevos, bueno, que en el fondo sí, que está todo ahí, que es maravilloso. Pero claro, lo que nadie acaba de encajar, porque también en el mundo de la prehistoria o de la evolución humana existe esa división fortísima. En casi todo debe existir la división de la que estamos hablando hoy. ¿Por qué creemos en lo excepcional, en lo misterioso, en lo paranormal, en lo extraordinario, en lo que no es habitual? En lo sobrenatural, en lo paranormal, si queréis, y otros no. Bueno, pues eso yo creo que empaña o tinta de una batalla dual cualquier tipo de actividad humana. Entre los prehistoriadores, entre los hallazgos de los huesos de las especies antiguas, ya vemos que también ocurre eso. Porque lo que no logran encajar muy bien, no les gusta a muchos, a otros sí, pero a muchos no. Y como en todo hay corrientes, ¿no? Corrientes que dominan unas veces unos a otros, unos tiempos unos a otros. No entienden cómo, por ejemplo, en Neandertal, en Shanidar o en algunos otros sitios, hace clarísimos tributos de respeto a los muertos y no se los come cuando es caníbal. O sea, hay algunos muertos que no se comen, no están enfermos y sin embargo se les adorna con flores. De pronto el hombre, que necesita por esa lógica del hemisferio izquierdo suministrarse energía, y que es como una alimaña, como un perro, como un lobo, como cualquier animal que vive en el campo, tiene que sobrevivir. Ley evolutiva. Y de pronto
Y irrita mucho a los que solamente creen en la tesis evolutiva pura y dura, lógica, que hay unos seres humanos que antepongan un respeto extraño. Ese respeto que vemos en el perro, porque el perro no se come a su dueño. También volvemos Y le protege. a las percepciones, ¿no? ¿Qué perciben los perros? ¿Qué perciben los gatos? ¿Qué perciben en general los animales? Sobre todo los que nos acompañan, ¿no? Los que no son salvajes, los que están acostumbrados... Están como troquelados, al diría hombre, Félix, ¿no? exacto. Los que están muy acostumbrados a vivir con el ser humano. Cuando han sido bien tratados, porque sí que es cierto que los claro. animales maltratados tienen una serie de traumas tremendos, no les hacemos caso tampoco a las percepciones que ellos tienen y a los avisos que nos dan, porque muchas veces son los que nos alertan de cosas, ¿no? Son los primeros que cuando estás en casa y oyen un ruido, ellos salen a defender. Sea grande, sea pequeño, da lo mismo. Aquí tenemos 2 pequeños y se ponen como fieras. Ahora te contar una anécdota, ahora vas a contar. ¿Cuál? Venga, vas a contar ahora. No, fíjate, hubo una anécdota con Merlín que antes de saber yo que estaba embarazada, él estaba muy pesado, continuamente subiéndose en mi barriga, que yo le decía, Merlín, quítate, que estás muy pesado, que estás muy... Porque es muy cariñoso normalmente, pero no tanto. Y al poco tiempo lo supe, ¿por qué? Porque estaba continuamente poniéndose encima de mi barriguilla. Siempre hay 2 perros, pero ahora hay 3. Y Hay si 3 se perros, escucha 2 algo por pájaros, una detrás, es tortuga, él. una ardilla viajera. Pero estábamos a punto de empezar el programa, 2 en la noche, y viniendo por el pasillo donde está Alma durmiendo en la habitación, escuchamos tas, 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 tas. El Dick. Y no tienen nada También que ver conocido con como ninguna tufa roja. bebida alcohólica, ¿eh? El Dick Del no nombre, tiene nombre de whisky, pero no es por eso. No es por eso. Que por cierto, porque será Dick, pues no sé, Van Dick o algo así. Pero Si te digo yo. el nombre entero, tú no lo sabes. Ya, sí. Entonces, es el perro más majo que yo creo que todos los que... Y mira que hemos tenido perros Más bueno. más bueno. Y tiene le llama Alma tufa roja porque tiene la nariz roja. Es pelirrojillo. Sí, es un spaniel. Y está aquí con nosotros porque están mis padres de viaje. Y se queda muchas veces con nosotros. Pero es que yo digo, ya verás, no vamos a poder hacer el programa. Porque estamos con la mesa de mezclas aquí, con nuestro ordenador, con nuestras Coca-Colas, con los micrófonos, tranquilamente todo para empezar, tas. Se viene y es lo típico, ¿no? Que se pone a hacer ruidos, o sea, ruidos que se filtran. Y digo, bueno, habrá un momento en que, y empeñan en estar aquí debajo de mí, pues habrá que hacer el programa con el perro. 3 perros, Merlín, Tao y Dick en esta casa. Y lo que dices tú, no les importa ser pequeños, ¿eh? No, les Qué da bravos igual. se ponen, ¿eh? Pero vamos, es una cosa que yo creo que no mide muy bien su tamaño, ¿eh? Yo creo que se cree... Tao, por ejemplo, se cree mucho más grande de lo que es. Y cada uno tiene su rol, ¿eh? El rol entre los perros... Estructuras muy precisas, ¿eh? A Merlín no le tose ninguno de los otros 2. Por muy grande que sea Dick, Merlín come el primero, Merlín elige ¿Te has plato. fijado? Sí. Tao, el pobre, el último. Lo Podéis que hacer le un dejen. estas cosas son así en 2 de la noche. ¿Podéis hacer un retrato así, plus, de los 3 perros? A ver, ¿Cómo los definirías tú? Merlín el chulico, por llamarlo de algún modo, muy tieso. ¿Y ahora que les han pelado? Él muy tiesecillo, con su colita Son para Yorkshire. arriba, es un Yorkshire, es más blanco, Tao es más negrillo, Merlín es puro músculo, Tao es más gordito. Es más, el otro día le llevamos al veterinario y me dice, ay, pero si es un cachorrito de 5 o 6 meses. Digo, no, tiene ya 6 años, Tao. Eso Lo es que un pasa fenómeno muy extraño el de este perro nuestro, sí, ¿eh? es como ¿Qué le Patton, pasa? ¿no? El que no crecía, que iba al revés. Pues Que igual. la gente lo toma por cachorro. Sí, pero son los andares, la barrigota que tiene el pobre, el pelo, que es como con mucho pelo, además pelo de ese como de cachorro. Pues ese Que no es lo ha Tao. variado. Y no sabemos por qué. Y Tao es completamente pues lo que le dejen, si puede se come todo lo que encuentra. Pero luego quieren morder a los que vienen aquí. Pero luego, como se mete alguien en casa que no conoce o que conoce y no le cae bien, Otra tobillo- cosa en el perro. ¿Por qué a alguien le cae bien de inmediato y a alguien no? Ah, pues no lo sé. Bueno, las personas que no les gustan los animales lo huelen. Y entonces Ellos lo van saben. directo, lo saben. Al tobillo. Sí, al tobillo. Al tobillo donde llegue. Y luego está el Dick, que es el grande, pero el buenazo, ¿no? Y luego está Dick, que el pobre, pues Alma lo utiliza de pony, lo utiliza de almohada, de peluche. En fin, así estamos. Y- Un día y hablaremos le de los quiere mucho, pájaros eso también. sí, le quiere mucho.
La vida con los animales es, yo creo, muy enriquecedora, porque si estás atento a las señales, y lo sabrán los amigos, las amigas que están ahora escuchándonos y que tienen estas experiencias, hay otra división. Bueno, una que era maravillosa. Le dice Nieves a Enrique, esto ejemplifica todo. Las diferencias entre tú y yo empiezan porque mi gato se llama Darwin y el tuyo se llama Merlín. Y suelta Enrique, pues el perro de Iker también se llama Merlín. Y el anterior UFO, o sea, Pero claro, te quiero decir, hasta en el propio nombre, que el nombre es mágico, el nombre no es porque sí, si tienen un sentido, ya va tendiendo hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces, un ultra escéptico, estamos rotando todo el programa sobre esa encuesta tan interesante. ¿Qué nos hace creer en lo paranormal, en lo sobrenatural? No va a haber nunca una señal extraordinaria en su perro. Ah, es por la conducta, es por el olfato. Es otra forma de mirar el mundo. Pero no estás perdiéndote algo, ¿no? Cuando algo es excepcional. Claro, es que había ciertos... que puede ser ciertos efluvios, cierto... con el embarazo, por ejemplo, o con una enfermedad, sí, se ha demostrado. Pero hasta los que, y los hemos entrevistado, trabajan con los perros, no saben si es el olfato. Que nos lo contaban y era muy interesante. Ah, claro, es el olfato. Y te lo dice el típico Menda que cree que le quita el misterio. Le metes en un sitio a una persona, al dueño, los experimentos que hicimos. ¿Te acuerdas? Y le aíslas completamente de estuvo en Berlín en el experimento. Oído, vista, olfato. Entonces ahí ya los Cuenta, que hay muchos jóvenes que no se acuerdan ya de hace 7 temporadas de Cuarto Milenio, ¿no? Que eran niños. Muy fácil. Una cabina, hicimos en el programa una cabina donde se aislaba hasta el suelo. Pusimos un suelo especial para que no se oyera el más mínimo ruido, aislado también a través de los cristales y, por supuesto, el olor. Y la vista también, porque además estaba tapada con una lona negra, con lo cual todos los sentidos estaban pues para que el perro no los tuviera. Y pusimos a varias personas dentro, chicas y chicos, sobre todo chicas, porque el experimento era que Merlín intentara adivinar dónde estaba yo y si estaba yo. En el momento en el que yo no estaba dentro de esa cabina, Merlín daba igual, no hacía ni puñetero caso a la cabina. En el momento en el que estaba, miraba fijamente a dónde estaba yo y él no podía saber, no podía ver, no podía oler, no podía escuchar dónde estaba yo. Pero la doble visión, el doble cerebro te diría, ¿hay algún tipo de explicación que le reduce el misterio? Y la mente abierta dice, bueno, ¿qué puede ser, no? Puede que haya unas conexiones afectivas que de alguna forma tienen una lectura, que conectan unos cuerpos con otros. Yo estoy seguro que Nieves no ha visto, por ejemplo, y yo repito mi afecto por Nieves personal, ¿no? Al margen de que no compartamos quizá muchas visiones, pero otras sí, quizá, no lo sé. Yo estoy seguro que no he visto hacer nada excepcional a su perro, a su gato. Oh, sí, hay que preguntárselo. Bueno, pero te quiero decir, pero siempre estará dentro de un marco de la normalidad. No será nada extraordinario, hombre, si tú crees que no puede pasar la anormalidad, ¿cómo te la va a hacer el perro y el gato? Bueno, no puede pasar, pero le pasan cosas también. No pueden hasta que pasan. Y hablamos con un término que es doble visión, vamos a llamarlo así. Doble visión. Esto ha interesado mucho a los sabios de la antigüedad y a grandes poetas. Sí, un poco es la visión poética de la vida. Decía, con mi ojo exterior, de alguna manera, con mi ojo convencional, estoy viendo, decía un gran poeta, un junco que se curva al final del camino donde yo tengo que pasar. Es un simple junco que se curva. De alguna manera, con el otro ojo, el más profundo, estoy viendo un anciano encorvado, ¿no?, que me está esperando. Es como la doble visión. Siempre han creído todos los pueblos en que existe esa doble visión. Nosotros ya no creemos en nada, digo como civilización. Pero de repente sale una encuesta y te dice que, ojo, que el misterio de por qué creemos en algunas cosas es un misterio. Que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con tu posición ante la vida y que en el fondo no saben muy bien. No es cuestión de cultura. Se quitan y se rompen varios moldes y varios estereotipos y estigmas, ¿no? Que la gente menos culta cree más. No tiene nada que ver y es interesante contarlo. Terminaríamos con otra encuesta o con otro experimento. Ha sido en realidad un estudio que se ha publicado además en una revista científica sobre los desórdenes afectivos. Y el estudio que se ha realizado es porque
algunas personas durante el duelo pueden oír o ver a parientes fallecidos. Bueno, se llega a la conclusión desde la Universidad de Milán que 6 de cada 10 personas en duelo por la muerte de un familiar han visto u oído... 6 de cada 10. 6 de cada 10, más de la mitad, han visto u oído a ese familiar. Yo creo que son datos impresionantes, ¿eh? Hablamos de estudios estadísticos que luego no se tienen muy en cuenta, parece ser, ¿no? Cuando se debate o se habla. Mira, y hablando del rey de Roma, No por me la lo puedo puerta creer. asoma. Hola, No Dick. me lo puedo creer. Venga, túmbate aquí, anda. ¿Le escucháis, amigos de Dos en la Noche? ¿Escucháis las paticas en la madera? Hala, aquí tranquilo. Claro, pues, son horas tan intempestivas que dice, ¿qué hacen estos con la luz encendida en el pequeño estudio? Y y se ha subido hablando. para acá. Bueno, pues dice que entre el 30 y el 60% de las personas viudas han sentido la presencia de la pareja. Que la mayoría de ellos no lo dice por si les toman por locos, pero que muchos pues han visto al difunto sentado en una silla o al lado de la cama que compartían o haciendo el recorrido que siempre hacía por el pasillo de la casa. Sobre todo han reportado visiones, voces, sensaciones táctiles, olores, algo que nos cuentan mucho. No es que de repente hubo un olor a flores o olía la colonia que siempre llevaba. Eso es muy normal. Y algo que todos los que en ese estudio han colaborado llamaban la sensación de presencia. De sentir que estaban acompañados además por esa persona que ya se había ido al otro lado. Esas eran sobre todo las experiencias que podían tener. Repito, 6 de cada 10. No es 6 ninguna de cada tontería, 10. Sí, ya está. Fíjate, llegaron a la conclusión de que no todas tenían por qué ser alucinatorias, ¿no? Por ese estrés postraumático de pasar un duelo, de pasar una muerte, en ocasiones pues después de una larga enfermedad o en otras ocasiones de repente ese shock de que estás con alguien por la mañana y después por la tarde tras un accidente ya no lo tienes, ese shock que te hace decir es imposible, tiene que estar aquí, no ha podido ocurrir. No tenía mucho que ver con eso, no tenía Lo mismo, que ver... la explicación lógica de la mente lógica, ¿no? Sería eso. La falta tan repentina nos provoca una especie de pseudo-alucinaciones. Y no solo eso, sino que tampoco es por ese shock que tienes unos meses después de perder a una persona. Esa toma de conciencia real. Exacto, sino que muchos años después se sigue produciendo. Y en el estudio que se ha hecho, de esas 6 de cada 10 personas, en años posteriores a ese fallecimiento, cuando ya en teoría se tiene superada esa muerte, siguen sintiendo esas cosas, siguen teniendo esas presencias familiares, siguen oliendo de vez en cuando a como olía su ser querido. Entonces ya se empieza a pensar, ¿verdaderamente es alucinación que nos crea nuestro cerebro Que podría por ser, lo ¿no? mal que lo estamos pasando? Pero cuando ya está asumida esa muerte y siguen pasando estas cosas, siguen ocurriendo esas visiones, esos familiares fallecidos se te presentan al lado de la cama después de muchos años ya de fallecidos, ¿siguen siendo alucinaciones? ¿Siguen siendo flashback en algunas ocasiones que por algo recuerdas a ese familiar que ya no está contigo y dices, bueno, mi cerebro ha emitido una imagen después de tanto tiempo porque algo que tenía perdido, que tenía escondido en el cerebro me lo ha hecho regresar al presente? Bueno, pues ese es el estudio que se está llevando a cabo porque realmente no saben muy bien qué es cuando después de que la persona fallece los familiares vean y sientan que los acompañan. De todas formas, y siendo un poco abogado del diablo, y está clara mi posición al respecto, yo estoy convencido de que existen esos lazos o esas señales, pero claro, el cerebro es una maquinaria tan misteriosa, que es lo que cuando las personas dicen, es que es el cerebro, es que es el olfato, y creen que han quitado el misterio. A mí es lo que me sorprende, yo estoy en una fase de doble misterio. ¿Por qué a mucha gente no le parece misterio lo que realmente es misterioso? O sea, que el cerebro actúe de cierta forma es muy misterioso, pero se quedan con que es cerebro, despejan la incógnita quizás sobrenatural y ya no les parece misterioso. O sea, asocian el misterio solamente a lo que tenga que ver con el más allá. Pero qué tontería es esta. Vamos a ver, ¿por qué alguien puede oler perfectamente, presente,
la colonia de su padre, de su madre, de su hermano. Porque puede que haya alguna celdilla del cerebro, como un gran panal, que la reserve ahí. Pero dices, esto es imposible, porque yo no me acuerdo de este olor y sin embargo ha salido. Pero hagamos un experimento. Ahora ha habido un anuncio de un chocolate muy famoso, la tableta roja, y de pronto sale una imagen en blanco y negro y os saco, bueno, muchos amigos ahora mismo estoy seguro que se van a acordar. La imagen de la gran tableta, que yo creo que era más grande antes, o por lo menos impresionaba más, o éramos más pequeños nosotros, claro. La tableta roja de Nestlé de toda la vida, y sale una jarra de leche, un gran vaso de leche en cada tableta. Bueno, esto no es publicidad porque estamos hablando ya de, o sea, como vamos, no sé, de un clásico, como decir Colacao, yo qué sé. Claro, pero es que, jolín, es que, vamos a ver, algunas marcas no son marcas, son patrimonios, no vengamos con tonterías a estas alturas de, uy, decir marca, porque claro, es que si me venden una Coca-Cola, joder, es que, vamos, no sé, o sea, estamos hablando de cosas que son nuestro patrimonio. Entonces, tú veías la tableta, blanco y negro, yo lo por lo menos vi en blanco y negro, y la jarra de leche rellenando la tableta. Esto está pareciendo una tontería a la gente, ¿no? Lo que blanco y negro no, porque veías la tableta roja. Sí, a veces sí, pero no. Yo seguramente la veía roja, pero estaba en blanco y negro la televisión. Yo tenía la televisión en blanco y negro siendo niño. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso, vamos a ver si me explico, conscientemente no estaba ya en ningún sitio hacía muchos años. Hacía muchos años. Ni siquiera es un simple recuerdo, sino que cuando vuelve a salir, estoy seguro que hay una celdilla del cerebro que se ha encendido. De la misma manera que estoy seguro que cuando yo entrevisto a un guardia civil que ha visto un ovni, a una persona, cuando me lo está contando, no es que esté haciendo un recuerdo, esforzándose por recordar detalles. Es que su cerebro se está comportando de la misma forma que cuando estaba teniendo la experiencia. Cuando un testimonio, y esto sí que puede ser enrevesado, creo yo, es una teoría un poco, cala en otra persona, nos da esa información que tú decías que en el fondo es metainformación, nos atrapa. Y no sabemos de qué depende, pero tú dices, este tío me está contando la verdad. Puede ser en un mail incluso. Es decir, ostras, este tío me está contando la verdad. Y es algo que tu glándula pineal, si me atrevo a decir, como tesoro del cerebro más raro, está recibiendo, es porque él mismo, como emisor, claro, ¿cómo va a ser lo mismo que leer un papel? Su cerebro está acudiendo o se está comportando, estoy seguro, de la misma forma que cuando se veía, cuando un testigo de un monje en la carretera se le ponen los pelos de punta, es porque su cerebro no está hablando de un recuerdo, está visualizando casi otra vez. Entonces yo creo que un recuerdo como el de una marca o el de un objeto te hace aprender de forma tan cotidiana que ya eres del cerebro, donde se guardan muchas cosas, creo yo, de una forma tan precisa que también podría ser que ante un momento en la vida, aunque tú no estés pensando en algo, ¡plac!, se ha encendido ese pequeño cenáculo y tú de repente tienes ese olor. Dices, es que es tan intenso y tan real. Si yo no me acordaba cómo era esta colonia, ¡pum!, pero ha vuelto porque estaba ahí. ¿Pero y la visión? Cuando ves a alguien, un ser fallecido al lado de tu cama. Ya, bueno, cuando eso lo es ves otra cosa. sentado en Eso su es otra silla, cosa. Eso es otra cuando- cosa. No, yo me refería, por ejemplo, a esos olores, a sensaciones que dices tú. Esto tiene que ser una visión porque yo no lo recordaba. Yo hace poco, viniendo por aquí, hacia casa, que hay muchos badenes, y estaba la señal de Badén, me pasó una cosa, no sé si te lo conté, que me quedé como, pero era un día normal, o sea, yo no tenía, vamos a ver, por la lógica, no tenía pensado en ningún momento recordar eso, o sea, no tuve que hacer ningún esfuerzo. Vi esa señal, que la habré visto 1500 veces, pero algo pasó, que la vi, y en mi cerebro hizo clac, y me acordé de unas chocolatinas, hablando de chocolatinas, pequeñitas, con las señales de tráfico, que yo con 3 años y 3 años y medio, mi madre me compraba. Te aseguro que yo no había vuelto a acordarme de esas chocolatinas. En Vitoria teníais chuches muy raras. Sí, eso sí, eso Me sí. cuentas cada cosa de chuches que aquí no llegaba. Sí, señales de Un día tráfico. tenemos que hacerlas, dime tú ¿eh? qué cosa más rara, ¿no? Vamos, por favor, en el Twitter de Carmen, en Nave del Misterio, en las redes, ¿alguien recuerda las señales de chocolate? Jo, yo no. Bueno, pero tú imagínate lo que es esto, que era justo la de Badén. Sí, la de Badén. ¿Y qué te lleva? Y ¡pam! Pero ¡pam! De una forma que me vi a mí mismo comprando esa señal en el entorno de la pastelería concreta
Es increíble. Pues ya era raro comprar la de prohibido, la de peligro, pero Sí, la de no, Valen. igual no sé si la compré, pero estaba ahí. O sea, fue eso. Pero te quiero decir, ¿qué mecanismos hay internos en esto que tampoco mide tanto en Ya. el cerebro? No. ¿Y qué cosas han quedado que aunque tú hagas un esfuerzo, no vas a recordar? Porque hay como un manto, hay cosas que no vas a recordar y solo, ¡pam!, surgen cuando tienen que surgir, ¿no? Sí, o como las que directamente no quieres utilizar o no utilizas y las echas a la papelera como las Totalmente, del ordenador. totalmente. Y ya las dejas olvidadas porque ya no quieres recordarlas nunca, ¿no? Claro, lo evidente es que la primera encuesta nos ha quitado varios prejuicios importantes sobre el creer y el nivel cultural académico. O sea, al final de esa encuesta no saben por qué alguien cree en el fondo. No. Es algo que surge. Y la segunda encuesta, con la que cerramos este 2 en la noche, nos habla de que el 60%, no es el 30%, que ya sería tremendo, el 30 o el 40%, el 60% han tenido esas sensaciones. Seguro que una parte son explicables, pero estas yo estoy convencido de que no son explicables. Cuando Javi Pérez Campos me pasó esta canción, la primera vez que la escuché, la pusimos en la radio, ¿ves? Tiene algo y no sé qué es muy bien, pero sería esta una buena sintonía para 2 en la noche, ¿eh? Agradecer siempre, nunca está de más, ese afecto que hemos tenido en León, que ha sido realmente increíble. Y en estos momentos de luz un poco tenue, de estar mirando un poco la naturaleza, de estar aquí en nuestro hogar, con esa familiaridad, que yo creo que algunos agradeceréis, otros aborreceréis. Es así, estamos en este tiempo, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no? Porque una ciudad de fama fría como León, ¿no? Porque un día podíamos hablar del mapa de las ciudades, como hemos conocido, y de la diferente manera de comportarse de la gente, que no es ni buena, ni mejor, ni peor, pero es diferente. Somos diferentes. Ahora como la moda es que todos somos iguales, decir que somos diferentes es complicado, pero no es lo mismo ir a Cádiz que ir al norte de España, por ejemplo. No es igual. Es que Tienen cosas buenas. hasta el clima da el ánimo, ¿no? Sí, pero no es que la gente esté desanimada, sino que la gente luego puede tener otros valores mucho más recios, como se dice, ¿no? Muchas veces los mitos sobre las comunidades están bastante fundamentados. Cuando sales ahí en las noches del misterio y te aplauden, hasta los aplausos pueden ser diferentes, ¿no? Y León, por la propia climatología, por la propia orografía, como puede ser, pues no sé, Cantabria, Asturias, País Vasco, Galicia, es lo mismo. Y oye, a mí me ha sorprendido muchísimo. A mí me gustaría mandar un abrazo a toda la gente de León, y a toda la gente que sin ser de León se desplazó a León, porque es que, no sé, un afecto extraordinario. Y a ver ahora en Sevilla qué nos pasa, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que en todas las ciudades que hemos ido, antes con la SER y ahora con la exposición y con las noches del misterio, es que en todas te encuentras el cariño de la gente. Y eso sí que te da mucho ánimo para continuar, ¿no? Porque claro, nosotros estamos al otro lado de la pantalla y muchas veces el contacto con la gente no es tan directo, y mucho menos cuando es mucha gente a la vez que te sigue. Y cuando lo ves, fíjate, hay una cosa que yo creo que nunca debemos perder, que es que se nos ponga la piel de gallina cada vez que salimos a ese escenario y la gente te empieza a aplaudir. ¿Cómo es la sensación? Uf. A mí me pasa una cosa. Cuando empiezan a aplaudir, a mí me brillan los ojos. Me entra tal emoción que de verdad que me sigue pasando, y el día que no me pase, entonces dejaré de hacer las noches del misterio. ¿Qué se siente ahí, no? Es como, claro, indefinible. ¿Cómo vamos a definir eso? Imagino que el artista que canta también lo siente, pero nosotros yo creo que todavía como no acabamos de entender muy bien lo que ha pasado, está ese factor, ¿no? De que te sigue sorprendiendo tanto afecto. Si eres una estrella mundial de la canción, o yo que sé, tienes que acabar asumiendo que la gente te valora y te quiere y tal. Nosotros seguimos como un poco sorprendidos, ¿no? En León es que no podíamos, o sea, el afecto de personas tan diferentes, ¿no? Tan unánime. Es que pasa en todas partes, ¿eh? Mira, en Barcelona, en las Islas Canarias, en Mallorca. Es que ha sido en todas partes, y en todas partes sientes como esa energía que normalmente no te llega, porque a través de la televisión no te puede llegar, te la hacen llegar, sí, a través de las vías de contacto, de los Twitter, de los mails,
Pero cuando es en directo y esa energía es real pasando desde los asientos hacia ti, porque es real, porque es que se llega a sentir, de verdad. Es que es como de repente un subidón de adrenalina el que te da, que dices, ya podemos estar muy cansados, hemos hecho Noches del Misterio medicados hasta las cejas por el catarrazo que teníamos. Y es que ni tosías. Ni Yo creo toses cuando estás haciendo eso. Que cuando salimos a Llegas las Noches otra del vez, Misterio y sales ahí fuera, no hay nada muy parecido, ¿eh? Cuando tú sales, Ya. no hay nada muy parecido, ¿eh? La radio es maravillosa, estar hablando en la radio, hacer muchas cosas. Pero cuando sales ahí al público, yo por eso entiendo, por ejemplo, pues lo que hace en teatro, tiene que ser... Y ahí podríamos acabar con el símil de el doble cerebro que nos ha acompañado toda esta noche, la doble visión de la vida. No hay ninguna energía. O sí. Es la sugestión. No, digo, una parte te dirá, es la sugestión, es está el calor físico, y la otra parte te dirá, no, hay una energía no medible, pero que uno llega, le reconforta, le unge casi, de alguna forma, el cariño, y eso nos está pasando. La doble visión hasta en un evento como el que estamos tan contentos, ¿no?, de realizar por toda España. Pero es que te pasa hoy a diario. Hoy que hemos estado haciendo la compra, nos han dado bendiciones milenarias para nosotros. Sí. De repente, ¿sabes? Que dices, bueno, y bendiciones milenarias también para vosotros. Y además escuchaba Universo Iker. ¿Sabes? Gente normal que por la calle te da esa energía y que lo sientes. Pero no cuentes que lo tanto, notas. que luego hay muchas personas que se molestan, que no se puede... molestan? ¿Por qué? No sé. Pero fíjate, curiosamente un día hablamos, a ver si el siguiente... la experiencia tuya en Internet a mí me interesa mucho, en Twitter. Me interesa. Me ha parecido muy curiosa, porque tú tienes mucho recelo. Me ha parecido curiosa, ¿no? No tanto entrar en las... sino cómo se comportan las personas, ¿no? Y yo creo que, en general, dando una lección más positiva de lo que yo pensaba, ¿eh? Porque yo pensaba también que podía ser un vehículo para muchas personas que sueltan su bilis. Y luego el público, es que no es así. Es que la inmensa mayoría no es así. Y entonces enseguida reacciona de una forma muy noble, ¿no? Incluso sin pensar como tú o Sí. con una crítica o... Tendríamos que analizarlo, porque estamos en esa tesitura, ¿no?, en ese campo nuevo de la nueva información del siglo XXI. Pero en fin, que a pesar de las redes Ya lo sociales, analizamos como quieras. o Si a quieres favor, cabeza abajo o cabeza también, para arriba. o a favor, a pesar Oye, que yo no a favor, sabía lo de Dan Brown, ¿eh? Que me lo dijo Pérez Campos, pero yo no sabía lo de se Dan aclara Brown. que es que has hecho una foto por los 18.000 followers y al parecer un escritor como Dan Brown se ponía boca abajo para que le fuese la sangre a la cabeza. Sí, Pues eso para- siempre, para a mí de niño inspirarle. me decían que era muy malo eso. Ya, pero esto es un... Ya, pero... Vamos, esto no, esto pero estar es mucho médico, rato, estar además. mucho rato. Ya, pero solo te sujetas de los pies en este aparatito, Mm. que parece más de tortura que de otra cosa, pero es bueno, ¿eh? Te Pues pone en los Sevilla huesos en su estaremos... sitio. Uno y el dos. 1 y 2. Las noches del misterio siempre son diferentes. Y muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Muchísimas gracias por todo lo que nos estáis dando. Esperamos corresponder, ¿no? Una forma. Me vas a llevar a caballo, porque ya está Por supuesto, cerca la por feria. supuesto, por supuesto. Y No, te ahí- corto Y yo con el y sombrerito. yo de Faralaes. Oh, yo encantaría. Sí, Qué bien. está muy bien. ¿Tú estarías de mono? Yo perfecto. Yo siempre perfecto. Y un taconeado rápido es lo que nos faltaba, ya hacer un vídeo con el taconeado rápido. Que ha sido un placer estar con vosotros y que nuestra manera de pagar todo eso pues es de vez en cuando en nuestra propia casa, sentarnos aquí 2 en la noche.